Oigan, pero este periodo se le llama Porfiriato porque su personaje principal fue José de la Cruz Porfirio Díaz Morí, mejor conocido como Porfirio Díaz. Nació el 15 de septiembre de 1830. Sus padres fueron Petronia Morí, una mujer de origen mixteco, y su padre, José Faustino Flores. Quedó huérfano por parte de su padre a la edad de 3 años y trabajó durante su infancia de ayudante en una carpintería. ¿Sabían que la formación de él fue muy completa debido a que durante su infancia él estudió en el seminario, ya que su madre quería que fuese sacerdote? Pero, sin embargo, en 1850 él decidió abandonar el seminario para enseguida estudiar en el Instituto de Artes y Ciencias, donde estudió leyes e historia. No, ¿y sabes qué? No solo se basó en eso para su formación, sino que también, durante la Guerra de Reforma y la intervención francesa, dejó los estudios para unirse al ejército liberal de Benito Juárez, en el cual aprendió nuevas tácticas militares con las cuales destacó en la batalla de Puebla. Poco tiempo después se convirtió en general y ayudó a México en contra de la intervención extranjera. Gracias a esto y a sus conocimientos militares, ya que tenía una cercanía con Benito Juárez, pudo obtener conocimientos políticos y esto lo impulsó a llegar a la presidencia. El plan de Leonora fue una pieza clave para que él llegara a la presidencia, ya que cuando Porfirio Díaz fue diputado federal de Oaxaca, Benito Juárez volvió a ganar las elecciones. Este plan fue realizado un 8 de noviembre de 1871, donde Porfirio Díaz se oponía a la reelección de Juárez. Este plan fue redactado por José Justo Benítez. En él se demanda que ningún ciudadano se imponga o perpetúe en el poder y esta será la última revolución. Pero no fue lo único que hizo Porfirio Díaz para llegar a la presidencia, ya que Sebastián Lerdo en 1876 anunció su reelección, lo cual a Porfirio Díaz le llamó mucho la atención y se pronunció en contra de la reelección con el plan de Tuxtepec. No obstante, el 21 de marzo de 1876, en el campamento de Palo Blanco, Porfirio tomaría la decisión de renovar el plan de Tuxtepec. Algo bastante particular en todo esto es que en el punto número 6 se establecía que el poder ejecutivo se depositaría de manera interna en el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Esto solamente pasaría si dicha reforma era aceptada. Este plan tenía como objetivo destituir a Sebastián Lerdo de Tejada. El documento constaba de 12 artículos en los cuales destacaban algunas ideas. De las más importantes, mantener las leyes supremas y la constitución del país, así como también la iniciación de la ley de la no reelección a la presidencia. Una vez que se proclamó el plan se dieron en diversos regimientos y el alzamiento militar a lo largo del país y en sus guarniciones. Además que atacaron gobiernos, se quedaron con ciudades y pueblos. Ya en el año 1876 fue cuando se proclamó la victoria en Tecoac al ejército regenerador. Fue hasta el 24 de noviembre de 1876, el momento que yo creo que Porfirio Díaz estaba esperando, que fue cuando entró victorioso a la capital del país y dio inicio a una de las etapas más importantes de la historia de México, que fue el Porfiriato. Oigan, pero después de que Porfirio Díaz llegó a la presidencia, ¿cuál fue el tipo de gobierno que llevó? Se dice que su forma de gobierno fue una dictadura militar autoritaria. Este régimen se caracterizó por la represión, la imposición de la fuerza y la centralización del poder. Pero recordemos que también hubo acciones negativas, las cuales fueron tomar represalias sobre individuos y grupos que presentaban una amenaza para el gobierno. También hubo represalias sobre los grupos indígenas, los cuales perdieron tierras y fueron beneficiadas a grupos latifundistas. Agreguémosle que también hubo mucha falta de democracia y represión política y libertad de prensa, al igual que gran parte de la población, si no es que la mayoría, presentaba pobreza. Y los derechos laborales de aquel tiempo pues no favorecían tanto a la población. Al igual que gran parte de la élite se benefició de las mejoras económicas. Y el gobierno en ese tiempo era bastante corrupto frecuentemente y beneficiaba a los mismos de la élite. Y la deuda externa creció gracias al desarrollo tecnológico de aquel tiempo. Pero chicos, no hay que enfocarnos en las cosas malas. Hay que recordar que también en el gobierno de Porfirio hubieron acciones que fueron con un impacto positivo. Algunas de estas acciones fueron el inicio de la exportación petrolera en 1938, permitiendo que el país aprovechara sus recursos naturales y generar ingresos. Hubo inversión extranjera, se fomentó el comercio y exportaciones, comenzó la electrificación e industrialización del país. Y yo creo que una de las acciones más importantes fue la línea de ferrocarriles, ¿no?
Sí, de hecho, el sistema ferroviario de México aumentó rápidamente, ya que pasó de 1,000 kilómetros de vías ferroviarias a 18,206 kilómetros. Esta red conectó regiones lejanas y promovió el intercambio comercial, así aumentando la circulación de la mercancía. También hubo dos acciones muy importantes, las cuales fueron la promulgación de la Constitución de 1917, la cual establecía las bases del Gobierno de México y los derechos humanos, y la segunda fue la creación de la SEP en 1921. ¡Wow! Pero fueron muchas cosas, tanto buenas como malas, que hizo Porfirio Díaz durante su mandato. Pero aquí la verdadera pregunta es, ¿cuánto tiempo duró bajo su mandato? Oigan, pero ¿ustedes sabían que durante esos 30 años Porfirio Díaz no fue el único que gobernó? Se dice que su mandato lo compartió con su aliado y compadre Manuel González. Este gobernó de 1880 a 1890. Mas, sin embargo, de 1884 a 1911, Díaz regresó a México, pero tras la Revolución Mexicana, este fue obligado a renunciar en 1911. Bueno, estos fueron algunos de los sucesos relevantes sobre el porfiriato. En el año 1872, el presidente Benito Juárez muere de un ataque al corazón el día 18 de julio. Además, asimismo, el Porfirio Díaz se rebela con Lerdo de Tejada en 1876. En 1878, el servicio ferroviario comienza en la estación Ferrocarril San Lázaro hasta puntos en Puebla y Veracruz. En 1888 comienza la construcción del notorio complejo de prisión de Lecumberri, la cual fue principalmente para enemigos políticos de Porfirio Díaz. En 1900 se inició la construcción del Ángel de la Independencia. El trabajo se completó 10 años después. En 1902, exactamente el 28 de noviembre, Porfirio Díaz y la policía arrestó a 41 hombres, asistentes, de los cuales algunos iban vestidos de mujer. Se dice que el número 42 probablemente era yerno de Porfirio Díaz, el cual apenas escapaba del arresto. En 1904, Porfirio Díaz coloca la primera piedra en el Palacio de Bellas Artes. El edificio fue terminado en el año 1934. El día 22 de mayo de 1909 se crea el partido antirreeleccionista con la iniciativa propia de Francisco I. Madero, con su lema de sufragio efectivo, no reelección. Su objetivo principal para participar en las elecciones presidenciales de México es con modelo de candidato. El 20 de noviembre de 1811, Francisco I. Madero lideró un levantamiento armado para ponerle fin al gobierno reeleccionalista e ilegítimo de Porfirio Díaz, dando inicio a la Revolución Mexicana. Estas fueron algunas fechas relevantes del porfiriato. Después nos adentraremos más al tema de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana tuvo un porqué, y estos son algunos de los hechos o antecedentes que destacan por las cuales inició. Número 1, la desigualdad social y la concentración de la riqueza. Obreros y campesinos carecían de protección laboral, por lo cual estaban expuestos a la sobreexplotación de estos. No existía la libertad política, represión y uso de la fuerza, despojo de tierra a campesinos, creación de latifundíos, disminuyó la calidad de la enseñanza popular y no había libertad de expresión. Oigan, pero ustedes saben quiénes participaron en la revolución. Sí, claro, fueron los hermanos Suárez Margón, quienes fueron políticos y periodistas opositores de Porfirio Díaz. Los hermanos Cerdón, quienes fueron considerados los primeros mártires de la revolución, ya que 2 de ellos murieron en su casa tras un enfrentamiento contra los policías de Puebla y el Ejército Federal. Francisco Madero, político y empresario opositor del presidente Porfirio Díaz. José María Pino Suárez, político, abogado, poeta y periodista, se une a Francisco Madero en su campaña política. Emiliano Zapata, líder militar y campesino conocido como el Caudillo del Sur, quien dirigió el Ejército Liberal del Sur. Francisco I. Madero fue uno de los jefes más representativos e importantes durante la Revolución Mexicana. Y Plutarco Elías Calles también apoyó a Francisco I. Madero, y también el que apoyó a Francisco I. Madero fue Venustiano Carranza, mientras que Álvaro Obregón fue un importante aliado al movimiento contra Victoriano Huerta. Estos son algunos acontecimientos importantes que sucedieron en la Revolución Mexicana.
El 5 de octubre de 1910, Francisco I. Madero promulga el Plan de San Luis, el cual convoca al pueblo mexicano a levantarse en armas para derrotar al general Porfirio Díaz el 20 de noviembre de ese mismo año, y ese mismo día iniciaría oficialmente la Revolución Mexicana. El 14 de febrero de 1911, Francisco I. Madero llegó a la ciudad de Chihuahua para ponerse al frente de las fuerzas a favor del Plan de San Luis. El 21 de mayo de 1911 se firmó el Tratado de Ciudad Juárez, con el cual se obligó a Francisco Madero y a Román Corral a dejar la presidencia y la vicepresidencia. El 25 de mayo de 1911, con más de 3 décadas como gobernante de México, Porfirio Díaz se vio obligado a presentar su renuncia. Ya el día 6 de noviembre de 1911, Francisco I. Madero toma como posesión la presidencia en México. Se estarán preguntando, ¿cuándo inició la Revolución Mexicana? Se sabe que inició el 20 de noviembre de 1911 y el final fue el 5 de febrero de 1917 gracias a la promulgación de la Constitución Mexicana. ¡Ajúa! ¿Y a todo esto? ¿Qué fue la Revolución Mexicana? Pues fue un conflicto armado como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz, y que derivó en una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país.